El siguiente tema corresponde a la división celular. El ciclo o división celular. Las células tienen la capacidad de reproducirse. Eso hace posible darles la continuidad a la vida en las especies. Este ciclo incluye el proceso de preparación llamado también interfase y el proceso de división llamado mitosis. Por ello, las células de un organismo vivo deberán nacer, crecer y reproducirse. La interfase es un proceso inicial de la división celular. Duplica la cromatina o ADN que está dentro de su núcleo y almacena sustancias de reserva que consumirá durante el proceso de la división celular. Esta etapa es la más larga del ciclo, ya que puede durar horas, días, meses y aún años. La duración depende del tipo de la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo comparar la interfase de una célula de la piel o epitelial con una célula neuronal o la neurona. ¿Por qué? Porque la interfase en la célula de la piel corresponde a horas, minutos. Dado el caso de un corte o una lesión en la piel, automáticamente las células se activan en el proceso interfásico para poderse regenerar. Es por eso que al siguiente día nosotros ya vemos regenerado el tejido. Mientras que cuando nos referimos a una neurona, estamos hablando del proceso de 10 años únicamente en generarse una interfase. Esto quiere decir que si un niño de 10 años se lesionara a nivel cerebral, él regeneraría sus neuronas en el proceso interfásico que demoraría 10 años, su etapa interfásica, para poder recuperar las células. Estaríamos hablando a los 20 años en su totalidad al 100%, incluso un poco antes porque los niños regeneran más rápido sus células. Por eso la interfase es un proceso y una etapa de la división celular que se la logra trabajar aparte de las otras 4 fases de la división celular debido a su complejidad 1 y 2, debido a que es muy particular según el tipo de célula. En el gráfico de la interfase podemos observar en la subfase G1 la preparación de la célula en el estado adulto que se prepara para poder generar una duplicación en el momento preciso. En la subfase G0 indica, según un estudio que se realizó en un laboratorio, se dividió una muestra de ratones a los cuales se los clasificó en una muestra A y en una muestra B. A los de la muestra A se les hizo un corte simétrico del hígado, mientras que a la muestra B no se les hizo el corte del hígado. Después se pudo observar unos resultados de que las células suprimían y se saltaban la subfase G0 y automáticamente pasaban de la G1 a la subfase S. Y en la muestra B, las células se quedaban en un estado de reposo debido a que no había la necesidad de regenerar tejido hepático o del hígado. En la fase S o subfase S ya miramos la preparación del ADN cuando empieza a aumentar el volumen, la densidad y comienza a duplicarse debido a que inicialmente estaba a manera de cromatina y ya podrían formarse los cromosomas debido a que ese ADN se ha podido duplicar. En la etapa G2 ya se pudieron haber formado los cromosomas, ya se pudieron haber recortado y se pueden ya unir
con o por medio del centrómero. El centrómero es un botón proteínico que ayuda a unir las cromátides para formar la estructura de cada cromosoma. Y a continuación miraremos la mitosis, que es un proceso mucho más corto o reducido en comparación a la interfase, que es mucho más compleja. La mitosis comprende 4 procesos importantes aparte de la interfase, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Empecemos a hablar de la profase. Hay que tener en cuenta los siguientes puntos. El primero, se duplica el centriolo. ¿Qué es el centriolo? Es un organelo que solamente participa en el momento de la división celular. Únicamente su papel se lleva a cabo durante este proceso. Como segundo punto, empieza a fraccionarse la membrana nuclear para desaparecer. Y tercer punto, los cromosomas se mantendrán unidos por medio del centrómero. Continuemos con la siguiente fase, que es la metafase. Meta viene de mitad, hacia el nivel ecuatorial. Entonces, la organización de los cromosomas se mantienen en ese punto intermedio de la célula, solamente en la parte céntrica, a nivel ecuatorial, y los centriolos se han ido hacia los extremos o polos opuestos. ¿Para qué? Con el fin de formar el uso acromático. ¿Y qué es el uso acromático? Son o corresponde a unas líneas, unas fibras proteicas que van a mantener unidos a los cromosomas con los centriolos, desde la parte céntrica hacia los polos de la célula. Continuemos con la anafase, que corresponde a la desaparición del centrómero a nivel de los cromosomas, ese botoncito que mantenía unidas las cromátides, permitiendo así que cada cromátide se vaya hacia los polos opuestos y repartidas en iguales números. Y para hablar de la fase final, que es la telofase, corresponde a la división que tendrá la célula en ambas partes, distribuido su material genético. En cada célula hija tendrá su centriolo y también en cada una se irá formando o reformando el núcleo con su membrana nuclear. Es aquí donde ya se pueden reproducirse y duplicarse el número de organelos celulares debido a que ya aparece en su código genético, cada célula hija. Continuemos con el siguiente esquema, que corresponde a la meiosis. La meiosis se divide en 2 procesos que los podemos llamar mitosis 1 y mitosis 2, o también meiosis 1 y meiosis 2. Observemos bien aquí cuáles serían las principales diferencias de una mitosis. Analicemos bien la parte de la interfase. Ubiquémonos allí. ¿Cuál es la diferencia principal? Que si nos vamos a hablar de una mitosis, su célula cogería una cantidad determinada de energía o ATP para realizar un solo proceso de división celular. Y si hablamos de una meiosis, estaría tomando el doble de la energía para realizar ese doble proceso celular, ya que serían 2 mitosis. La segunda diferencia, si nos ubicamos y centramos en la profase 1, aparte de que se fragmenta o desaparece la membrana nuclear y aparte también de que se han dividido los centriolos, surge un entrecruzamiento de cromosomas unos con otros para intercambiar información genética, lo que se conoce como la quiasma y la tétrada.
La siguiente diferencia sucede en la anafase 1. ¿Qué ocurre aquí? Observemos bien. Los cromosomas no se han desunido debido a que no desaparece el centrómero y estos tendrán que irse hacia los polos opuestos de la célula o emigrar de forma unida. Y por último, la cuarta diferencia sería que si nos ubicamos en la última fase de la meiosis, que corresponde a la telofase 2, ¿qué estaría ocurriendo? Que obtenemos 4 células hijas. Se ha dividido la célula en 4 células hijas y con la mitad de la información, debido a que ha ocurrido 2 procesos mitóticos o doble división celular. Este siguiente esquema nos muestra una diferenciación entre la mitosis y la meiosis de manera general. En la mitosis, a partir de una célula padre 2N, resultan 2 células hijas, cada una 2N y 2N. Mientras que en la meiosis se obtiene a partir de una célula padre 2N, 4 células hijas con la mitad de la información, N cada una de ellas. Miremos a continuación de forma resumida las características que se diferencian entre la meiosis y la mitosis. Iniciemos. La mitosis presenta 4 fases principales que serían profase, metafase, anafase y telofase, mientras que la meiosis presenta profase 1 y 2, metafase 1 y 2, anafase 1 y 2 y telofase 1 y 2. Continuemos. El término diploide corresponde a 2 células hijas representadas por medio de 2N, o sea, con el mismo número de cromosomas o la misma información genética de la célula madre o padre. Y cuando nos referimos al término haploide, estamos simplificando la información genética de una célula madre o padre, o sea, la mitad de la información. El número de cromosomas de la célula madre o padre en la mitosis es el mismo, mientras que en la meiosis es la mitad de los cromosomas. En el caso de la mitosis podemos referirnos a la regeneración de tejidos superficiales o endoteliales, también de mucosa, como la piel, mucosa gástrica o de otros tejidos de otros órganos, sin incluir las células sexuales. También podemos hablar del regeneramiento de células de extremidades o apéndices, como en el caso de la salamandra, la estrella de mar o los escorpiones, que son casos investigados por los científicos para ver cómo logran regenerar partes de sus cuerpos. Y para referirnos con relación a la meiosis, únicamente se regeneran células o se logran formar las células sexuales o gametos. Y finalmente, para hablar de mitosis o división celular, podemos determinar que en las bacterias se pueden dividir únicamente por fisión binaria o división celular.